Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia de verdad fascinante, del libro de Esdras. Es la crónica de un pueblo que después de décadas de exilio, puede volver a casa. Y, bueno, tiene que reconstruirlo todo. Absolutamente todo. Su ciudad, su templo y quizás lo más complicado, su propia identidad. Exacto. Y es que, a ver, esto es mucho más que una historia sobre ladrillos y mortero. Lo que encontramos en estos textos es un drama humano a una escala enorme. Totalmente. Hay decretos de emperadores, profecías antiguas que de pronto se cumplen, espionaje, luchas de poder y en el centro de todo, una comunidad que se pregunta algo fundamental. Después de perderlo todo, ¿quiénes somos ahora? Me parece increíble que todo este movimiento, el regreso de un pueblo entero, empiece no por una guerra o una rebelión, sino por un documento. Un decreto. Un decreto de un rey que ni siquiera compartía su fe. Exactamente. La historia arranca con Ciro, el rey de Persia, que acaba de conquistar Babilonia, y emite una proclamación que es, francamente asombrosa. Sí. No solo les da permiso a los judíos exiliados para que vuelvan a Jerusalén, sino que les ordena reconstruir su templo. Y a costa del imperio. Y no solo eso, les devuelve el botín. El texto dice que Ciro saca todos los utensilios sagrados que Nabucodonosor se había robado del primer templo. Y fíjate que no hablamos de un par de copas, ¿eh? Para nada. La cifra que nos dan es de 5,400 utensilios de oro y de plata. Es una fortuna. Pero lo más fascinante de todo es el porqué que nos da el texto. La primera frase del libro dice que esto pasó para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ah, claro. Sigue. No es la buena voluntad de Ciro, no es geopolítica. Es el cumplimiento de una promesa divina. O sea que desde la primera línea se establece ese hilo, esa idea de que hay un plan más grande en marcha, una fidelidad divina que mueve los hilos de la historia, incluso usando a reyes extranjeros. Precisamente. Y la respuesta es masiva. Miles de familias se organizan y emprenden el viaje. Y aquí el relato hace algo curioso. Nos da unas listas. Larguísimas. Larguísimas, de nombres y números. Sí, son tan largas que uno podría pensar en saltárselas al leer. Parecen un simple registro. La familia de Paros 2172. Pero me imagino que para ellos, ver el nombre de su familia ahí era como tener un pasaporte, ¿no? Es mucho más que un pasaporte. Es un título de propiedad sobre la identidad misma de la comunidad. Ah, mira. Es el documento que dice, tú eres parte de este proyecto de restauración, y tenía consecuencias muy reales. El texto cuenta que algunas familias de sacerdotes buscaron su nombre en ese registro y no lo encontraron. ¿Y qué pasó? El resultado fue fulminante. Fueron excluidos del sacerdocio. Si no estabas en la lista, estabas fuera. Así de simple. ¡Wow! La burocracia como guardiana de la identidad. Bueno, una vez que llegan, con su lista en mano, uno esperaría que empezaran a cavar zanjas para el templo, pero hacen otra cosa primero. Así es. Antes de poner una sola piedra, construyen el altar. En medio de las ruinas, lo primero que hacen es restablecer los sacrificios, como está escrito en la ley de Moisés. Su prioridad es reconectar con Dios según las reglas, el rito antes que la estructura. Exacto. Quieren hacer todo según el manual. Es como si sintieran que cualquier desvío de la ley fue lo que los llevó al exilio para empezar. Claro. La palabra escrita, la ley, no es solo una guía espiritual, es el plano arquitectónico para reconstruir su sociedad. Y cuando por fin ponen los cimientos del templo, ocurre una escena increíble. El autor nos pinta un cuadro muy potente. Los jóvenes gritan de alegría, pero los ancianos, los que recordaban el primer templo, el de Salomón, lloran a viva voz. Hay que imaginarse esa escena. El sonido de la alegría y el del duelo, mezclándose. Es como si toda la historia del pueblo, la gloria perdida y la esperanza incierta estuviera contenida en ese único momento. Es un momento agridulce que captura perfecto la fragilidad de su situación. Y esa fragilidad se pone a prueba casi de inmediato. Aparecen los enemigos, los pueblos que se habían asentado en la región, y primero se ofrecen a ayudar. Lo que suena razonable, pero los líderes judíos los rechazan de plano. Ahora, viéndolo desde fuera, no fue un error estratégico. Si quieres reconstruir, ¿por qué no aceptar ayuda? Desde una perspectiva puramente práctica, sí, claro, parece un error.
Pero es que, para ellos, esto no era un proyecto cívico, era un acto sagrado. Aceptar la ayuda de pueblos que adoraban a otros dioses era, en su mente, contaminar el proyecto desde el principio. Ah, ok. Aquí empieza a tomar muchísima fuerza esa idea de la pureza, de la separación como método de supervivencia. Y su rechazo, desata una guerra de baja intensidad. Totalmente. Los enemigos se dedican a intimidar a los trabajadores. Y cuando eso no funciona, escalan. Escriben una carta al nuevo rey de Persia, Artajerjes, con un argumento muy astuto. No hablan de religión. Para nada. Apelan a su bolsillo. Exacto. Es una jugada maestra de desinformación. Acusan a Jerusalén de ser históricamente una ciudad rebelde y mala, y le advierten al rey: si esta ciudad es reedificada, no tendrás más parte en la región, o sea, no vas a cobrar impuestos. Y funciona. El rey busca en los archivos, ve que Jerusalén tiene un historial de rebeliones y ordena que la construcción se detenga, por completo. Y la obra queda paralizada durante años. Es un golpe devastador. Me imagino. Demuestra lo increíblemente precaria que era su posición. Todo su sueño dependía del favor de un monarca a miles de kilómetros. Un favor que podía evaporarse con una carta bien escrita. Pero justo cuando el poder político les falla, recurren a otra forma de poder. La palabra profética. Ajá. Exacto. Aparecen los profetas Ageo y Zacarías y le dicen al pueblo que, a pesar de la prohibición real, deben reanudar la construcción. Es un llamado a la desobediencia civil, basado en la convicción de que la orden de Dios está por encima de la del rey. Y el pueblo les hace caso. Vuelven al trabajo, lo que por supuesto llama la atención de las autoridades locales. Un nuevo gobernador persa, Tatnai, llega y les pregunta: ¿y ustedes quién les dio permiso para hacer esto? Y la respuesta de los líderes judíos es brillante. No apelan a los profetas, apelan a la burocracia. Le dicen: nosotros tenemos un permiso, el decreto original del rey Ciro. Y aquí la historia toma un giro que me parece fascinante, casi cómico. El destino de todo este proyecto sagrado depende de si un burócrata persa encuentra un memorando perdido en un archivo. Es que es exactamente así. La teología se encuentra con la burocracia. El nuevo rey Darío ordena una búsqueda. Buscan en Babilonia, nada. Pero finalmente, en un palacio de verano en Acmeta, aparece el rollo. Lo encuentran. El decreto original de Ciro. Y de repente, la palabra escrita de un rey muerto valida todo su trabajo. Y la reacción del rey Darío es aún más sorprendente. No solo les permite continuar, emite un nuevo decreto que es básicamente un cheque en blanco y una orden de protección. Sí, ordena que todos los gastos se paguen con los impuestos de la región y termina con una amenaza muy gráfica. Muy gráfica, sí. Dice que a quien altere su decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar. Es una protección imperial increíblemente contundente. Desde la perspectiva del relato, es otra vez la mano de Dios actuando, esta vez a través del sistema de archivos persa, ¿no? Exacto, para asegurar que su promesa se cumpla. Con ese respaldo, por fin terminan el templo. Hay una gran fiesta, sacrificios, celebran la Pascua, y aquí el texto vuelve a dejar caer una pista. Dice que a la celebración se unieron todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. Esa idea de separación y pureza sigue apareciendo. Es un presagio clave de lo que está por venir. Y entonces el foco cambia. Ya no es la construcción, es un nombre, Esdras. El libro se toma mucho tiempo para presentarlo. Nos da su genealogía completa hasta Aarón, el primer sumo sacerdote, para dejar clara su autoridad, y lo define con una frase: escriba diligente en la ley de Moisés. Él es la personificación de la ley. Totalmente. Y llega a Jerusalén con un poder inmenso que le da el propio rey Artajerjes. La carta que le da es asombrosa. Le permite no solo llevar ofrendas, sino, y esto es lo crucial, le da autoridad para establecer la ley de su Dios como la ley de la región. Es, en efecto, el permiso para crear un estado teocrático semiautónomo. La carta del rey dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¡Qué fuerte! La ley judía se convierte en ley del imperio para esa provincia. Por decreto persa, ¿sí?
Y el propio viaje de Esdras es toda una declaración de principios. Él cuenta que reunió una caravana enorme, con tesoros para el templo, y que sintió vergüenza de pedirle al rey una escolta. Porque como él mismo dice, le había dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Así que en lugar de confiar en soldados, decide confiar en Dios. Organiza un ayuno, oran y emprenden un viaje muy peligroso. Es una prueba de fe en tiempo real. Y el texto subraya el resultado. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo. La llegada segura de los tesoros se presenta como una prueba irrefutable de esa fidelidad divina de la que hablábamos. Así es. El templo está reconstruido, la comunidad tiene el favor del rey y ahora llega el gran maestro de la ley. Parece que la historia debería terminar aquí, con un final feliz. Pero es justo en este momento que todo se viene abajo. Es un giro brutal. Apenas días después de su llegada, los líderes se le acercan a Esdras con una noticia que lo destroza. Le informan que el pueblo, desde la gente común hasta los sacerdotes, se ha estado casando con mujeres de los pueblos vecinos. Y el problema, según ellos, es que el linaje santo se ha mezclado. La reacción de Esdras es de un dramatismo extremo, casi performático. El texto dice que rasga su ropa, se arranca pelos de la cabeza y de la barba y se queda sentado en el suelo, angustiado en extremo. No es la reacción de un administrador, es la de alguien que ve venir el apocalipsis. Su oración posterior es desgarradora. Es una confesión pública de la culpa de todo el pueblo. Ve esos matrimonios no como un error social, sino como una traición directa a Dios, un acto de ingratitud. Y con esto, creo que llegamos al corazón del asunto, a esta obsesión con la pureza. Para Esdras y los líderes, mezclarse con otros pueblos no era integración, era contaminación. Era repetir el mismo error. El mismo error que, según su teología, los llevó al exilio. Era una amenaza existencial que podía provocar que Dios los abandonara de nuevo, y esta vez, para siempre. Él se pregunta, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? Hay una desesperación total en sus palabras. Siente que todo el proyecto, el regreso, el templo, todo está a punto de fracasar. Y su dolor es contagioso. Se reúne una multitud enorme a su alrededor, y todos lloran amargamente con él. En medio de ese lamento colectivo, un hombre llamado Secanías se levanta y propone una solución. Una solución de una radicalidad que hoy nos deja helados. Es una solución brutal. Propone hacer un pacto con Dios para despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos que habían nacido de ellas. Y añade, hágase conforme a la ley. Y Esdras no duda, pone a todos los líderes y a todo el pueblo bajo juramento, les hace prometer que lo cumplirán. Convoca una asamblea nacional en la plaza del templo. El autor añade un detalle que pinta la escena a la perfección. El pueblo está reunido, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Un momento sombrío, frío y terrible. Y allí, bajo la lluvia, el pueblo acepta. Pero reconocen que es algo demasiado grande para resolverlo en un día. Proponen crear una comisión que investigue cada caso. Y eso es lo que hacen. Sí, el libro termina de una forma muy particular. Si empezó con una lista de los que volvieron para fundar la comunidad, termina con otra lista. Termina con otra lista de nombres, la de todos los hombres, empezando por los sacerdotes, que se habían casado con mujeres extranjeras y que aceptaron separarse de ellas y de sus hijos para purificar a la comunidad. Es una conclusión metódica, burocrática y para nosotros profundamente perturbadora. Sin duda. Al final tenemos una historia que empieza con la alegría del regreso y la construcción de un edificio y culmina en la deconstrucción de familias, en un divorcio masivo. Es una conclusión muy dura, muy desafiante, ¿verdad? Sin duda lo es. Es imposible leerlo hoy sin sentir el peso humano de esa decisión. Lo que estos textos nos muestran es una comunidad en modo de supervivencia, luchando por forjar una identidad después de un trauma que casi los aniquila. Y para ellos, la única forma de sobrevivir era trazando líneas muy claras. Muy claras y muy firmes entre nosotros y ellos. No había espacio para zonas grises. O estabas dentro de su definición estricta de la comunidad, basada en la ley y el linaje,
o estabas fuera. ¡Exacto! Y esto nos obliga a pensar en cómo las comunidades, tanto antiguas como modernas, se definen a sí mismas. ¿Qué límites consideran esenciales para su existencia? Y sobre todo, ¿cuál es el costo, a menudo humano y doloroso, de mantener esos límites de una forma tan inflexible? El relato termina con esa lista de nombres, una rendición de cuentas pública. Es increíble que una crónica sobre la construcción de un gran templo de piedra termine en realidad con la deconstrucción y reconstrucción de las familias, intentando moldear al propio pueblo según un ideal religioso muy exigente. La última palabra no es sobre el edificio, sino sobre los constructores. Y eso, bueno, deja mucho en qué pensar. Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.